Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta ocasión expondremos sobre el análisis comparativo entre Jeff Bezos y Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo, mejor conocida como Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en Ciudad de México. Fue la tercera de 4 hijos que tuvo el fotógrafo húngaro-alemán Guillermo Kahlo. Su vida estuvo marcada por diversos problemas físicos, pues a la edad de 6 años fue diagnosticada con polio, confinándola a una cama por al menos 9 meses, además de perjudicar de manera permanente su pierna derecha. Posteriormente, a la edad de 18 años, sufriría un accidente automovilístico que le dejaría en cama muchos meses más. Fueron estos problemas, este accidente y esta enfermedad que terminarían por formar el carácter de Frida Kahlo. Asimismo, al estar mucho tiempo en cama, Frida empezaría a usar el arte como medio de distracción. Sin embargo, el arte terminó convirtiéndose en el eje principal de su vida. De esta manera, Frida usaba el arte para expresar sus emociones, las cuales estaban fuertemente arraigadas a la soledad y el sufrimiento, debido a las experiencias personales que tuvo ella en su vida. Sus obras llamaron tanto la atención que lograron reconocimientos tanto en Estados Unidos, en Europa, en París, hasta llegar a ganar un premio Nobel. Por otro lado, estuvo fuertemente involucrada en el ambiente político de su ciudad, México, asistiendo a marchas y protestas del lado del Partido Comunista. En sus últimos años de vida tuvo diversos problemas de salud, al punto de llevarla a intentar el suicidio en diversas ocasiones. Finalmente, falleció en Coyoacán en el año 1954. Jeff Preston Bezos, nacido como Jeffrey Preston Jorgensen, nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Jeff es conocido actualmente por ser uno de los empresarios más prestigiosos del mundo, pues a lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, como por ejemplo, Empresario del Año en el año 2012 según la revista Fortune, Mejor CEO en el 2014 según la revista de Harvard Business, y el hombre más rico del mundo en el 2018 según Forbes. Jeff empezó estudiando ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton, donde se graduó en el año 1986. De ahí empezó a trabajar en otras empresas logrando puestos importantes. Por ejemplo, director de servicio al cliente en una empresa dedicada a la fibra óptica y gerente en empresa llamada Bankers Trust. Fue hasta el año 1994 que renunció a su trabajo y juntando el dinero de su familia, decidió emprender en un negocio propio. Antes de Amazon, empezó con una pequeña empresa dedicada a la venta online de libros, una librería virtual llamada cadabra.com. Posteriormente, Jeff se dio cuenta del potencial de su empresa debido al incremento considerable del uso del Internet, por lo que vio una gran oportunidad y por lo cual rebautizó el nombre de la empresa a el nombre Amazon, debido al misticismo que le generaba ese nombre, inspirado obviamente en el río Amazonas. Eh, Posteriormente, gracias a esta visión que él tenía, empezó a expandir su plataforma de ventas no solo a libros, sino a otros productos, DVDs, películas, etcétera. De esta manera, en tan solo 3 años, ya para el año 1997, Amazon llegó a ser considerada como una de las empresas más exitosas a nivel mundial. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, mensajes e información. El acto de comunicar es un proceso en el que dos o más personas realizan un intercambio de mensajes con códigos similares, tratando de entenderse e influir de forma que sus objetivos sean aceptados de la manera prevista. En cual dicho proceso se puede evidenciar una serie de barreras, tales como son la barrera física, la barrera psicológica y las barreras semánticas como las jergas. Entre los tipos de comunicadores tenemos a los pasivos, a los asertivos, a los pasivos agresivos y al agresivo. En primer lugar, el pasivo es un comunicador que deja que los derechos de los demás se antepongan ante él. El comunicador asertivo es una persona que respeta los derechos de los demás, pero que tiene capacidad de decir no de ser necesario. En el caso del pasivo agresivo es alguien que no se atreve a defender sus derechos y, bueno, al no querer que abusen de él, evita encuentros. Esto suele llegar a un punto de explosión. Por último, el agresivo es una persona a la cual no le interesan los derechos de los demás y cree que él puede conseguir lo que quiera. Por último, la comunicación cuenta con 4 tipos de estilos. Entre ellos tenemos el funcional, el normativo, el intuitivo y el analítico. Y ahora vamos a tocar el tema de la personalidad.
La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene una persona particular y se compone de factores emocionales, psicológicos y sociales. La RAE afirma que la personalidad es la diferencia individual que caracteriza a todas las personas. Por lo tanto, no se puede cambiar o adquirir, dado que cada persona nace con su propia personalidad. Sin embargo, no es determinante, ya que con el tiempo y las influencias esta personalidad puede ir cambiando. La personalidad está compuesta por dos componentes, el temperamento y el carácter. Ciertos autores aseguran que el temperamento es el componente más importante y otros sostienen que el carácter determina la personalidad, pero no se puede determinar, ya que se determinó que ambos son igual de importantes para establecer la personalidad de la persona. En cuanto a las competencias de una persona se basan en la combinación de habilidades, conocimientos, actitudes, valores que posee el individuo para un determinado valor. La competencia es el desarrollo de cierta capacidad de la persona para alcanzar un objetivo concreto. Se desarrollan en base a las experiencias, pero tienen como base los rasgos de la personalidad y las actitudes. Existen dos tipos de competencias, las genéricas, las cuales son las que las personas en mayoría poseen y que son necesarias para cualquier puesto de trabajo, como la empatía, la proactividad, la responsabilidad. Y por otro lado, las competencias específicas son aquellas que son necesarias de tener de acuerdo a cada función específica dentro de una organización. Actitudes y valores. Existen diversos autores que han definido el concepto de actitud. Según Álvarez Ramiro, nos menciona que las actitudes son aprendidas e implícitas, las cuales surgen como respuesta de un estímulo. Del mismo modo, Rosenberg y Hopland mencionan que existen tres tipos de respuestas ante ciertos estímulos. Primero son los afectivos, que producen respuesta del sistema nervioso a través de manifestaciones afectivas, los estímulos cognitivos, que producen respuestas perceptuales manifestadas verbalmente, y los estímulos conductuales, que son acciones abiertas con respuestas verbales sobre la conducta. Por otro lado, los valores son un concepto que a lo largo del tiempo se ha ido empleando en distintos contextos. Sin embargo, el autor Frondizi nos menciona que los valores son cualidades que deben descansar en un depositario, objeto o persona. Además, el autor Rafino clasificó los valores de la siguiente manera. Existen los valores personales, los valores socioculturales, que son aquellos asociados a un grupo y que suelen influir en valores personales, los valores materiales, que son aquellos que son depositados en objetos, los valores espirituales referidos a actitudes con base inmaterial, y por último los valores morales, que son conductas que la sociedad establece con el objetivo de mantener el orden social. Ahora pasemos a la inteligencia emocional. Existen distintos autores que han realizado diversos estudios sobre este término. Por ejemplo, según Gartner, la inteligencia se puede definir como la capacidad que el ser humano tiene para resolver problemas o elaborar productos, y que ésta puede variar en grado y en profundidad. Asimismo, este autor propuso la teoría de las inteligencias múltiples, y a partir de esta teoría han aparecido distintos autores que han identificado otros tipos de inteligencia, como lo es la inteligencia emocional. El más destacado es Daniel Goleman, el cual define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Además, este autor nos menciona que existen 5 componentes que forman parte de la inteligencia emocional. En primer lugar, tenemos la autorregulación, el cual consiste en no dejarse influenciar por las emociones. Luego tenemos la autoconciencia, que consiste en entender las emociones y estados de ánimos de uno mismo para reconocerlas. Tenemos lo que es la motivación, que consiste en una fuente para superarse y ser mejores con el fin de lograr los objetivos propuestos. Las habilidades sociales, que consisten en tener un conjunto de capacidades para desenvolverse con los demás, y por último, la empatía. Y por último tenemos la resiliencia. Grotberg, la resiliencia es la aptitud que posee el ser humano que le permite contrariar y sobrellevar aquellas situaciones que se le presentan en el camino. Asimismo, la psicóloga Boris Cyrulnik dice que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para afrontar con éxito unas condiciones de vida adversas. Bueno, yo les voy a hablar acerca del análisis que hemos realizado. En este caso voy a hablarles acerca del análisis a Frida Kahlo. Para este análisis hemos considerado la comunicación, personalidad, competencias, actitud y valores, inteligencia emocional y resiliencia. Bueno, comenzando con la comunicación. Frida fue una artista que canalizaba el dolor que sentía a través del arte. Sus obras hablaban abiertamente de temas tabúes como es el aborto, como es la sexualidad. Asimismo, expresaba mediante sus obras las enfermedades que padecía y los accidentes, el accidente que tuvo, además del desamor. Se puede decir que en sus obras reflejaba su inconsciente. Además era partícipe de la política, lo cual era extraño en esa época debido a que las mujeres no se metían en temas políticos. Por eso podemos afirmar que contaba con un estilo de comunicación intuitivo.
Con respecto a la personalidad, Frida tuvo una personalidad muy peculiar y eso se refleja en cada una de sus obras. Actualmente muchas personas la consideran como una mujer luchadora y con pasión desbordante, tanto en su vida privada como en sus obras, su vida artística, podría decirse. Asimismo, ella poseía un carácter bastante fuerte y una presencia sólida cuando estaba con sus amigos, cuando estaba con sus familiares. Además, durante toda su vida luchaba por la libertad, el amor y la vida. Desde pequeña mostraba estos rasgos como un gran temperamento y una actitud dominante que probablemente heredó de su padre. Gracias a su personalidad adquirió diversas habilidades que utilizó al momento de pintar sus famosos autorretratos y que al día de hoy ha logrado alcanzar altas cifras y sus pinturas son llevadas a numerosos museos alrededor del mundo. Bueno, con respecto a las competencias, Frida era capaz de plasmar su vida privada, plasmar las experiencias de su vida en sus pinturas. No solamente era eso, sino tenía la habilidad de comunicarse a través de ellas, ¿no? Es decir, comunicaba, como menciono, su personalidad, estilo de vida, cultura, creencias y demás temas de interés que la representaban. Además, era caracterizada por ser una mujer con carácter fuerte, luchadora, que salía adelante a pesar de las adversidades y obstáculos que le ponía la vida. Desde una edad muy temprana, Frida demostraba tener un temperamento sólido, llena de pasión por lo que más le gustaba hacer. La creatividad de Frida, usada en sus pinturas, era otra de las virtudes que tenía. Al no haber estudiado, se le hacía complicado de alguna manera hacer arte, ¿no?, a través de otras cosas, por lo que ella buscaba la manera de comunicarse a través de las pinturas, entonces lo hacía a través de sus autorretratos, ¿no? Y con esto lograba llegar al público sin la necesidad de dibujar algo más que sus autorretratos. Con respecto a las actitudes y valores de Frida Kahlo, la actitud de Frida no dista mucho de su personalidad, pues la actitud es el reflejo de su personalidad misma al momento de que interactúa ante algún estímulo externo, pudiendo ser esta positiva o negativa. De esta manera, Kahlo se caracterizó por presentar actitudes mayormente negativas ante ciertos contextos a lo largo de su vida, como lo es cuando mostraba una actitud desafiante o una actitud de rechazo y confrontación al mencionar o al pronunciarse en escenarios políticos. Cuando hablamos sobre sus valores socioculturales, personales o espirituales, podemos identificar diferentes aspectos, por ejemplo, valores como la perseverancia, fortaleza o compromiso para sobreponerse a los acontecimientos o accidentes a lo largo de su vida y su lucha política. Cuando mencionamos la inteligencia emocional de Frida Kahlo, dentro de los componentes de esta misma, a Frida se le puede asociar con la autoconciencia, ya que ella reflejaba en sus obras sus estados de ánimo y por ende tenía pleno conocimiento sobre eso. Además, a lo largo de su vida siempre buscó la autoaceptación, porque al haber tenido una infancia dura, una infancia marcada por el accidente, los cuales ocasionaron que ella sea incapaz de ser madre, Frida muestra su sufrimiento y camino a la aceptación, tal y como es. Debido a esto, a este personaje se le asocia con el componente de la motivación, ya que a pesar de haber pasado por tanto, logró ser una de las primeras mexicanas en exponer y vender una de sus obras en París. Bueno, por último nos encontramos con la resiliencia y en este caso este personaje de Frida Kahlo es un gran ejemplo de resiliencia, ya que ella pasó por mucho, ¿no? Tuvo muchas dificultades en su vida, no solo en la etapa de adultez, sino también de niña, porque ella tenía la enfermedad de poliomielitis, que hacía que una pierna se vea más pequeña y delgada que la otra, por lo que sus compañeros la molestaban, ¿no? Y esto normalmente para cualquier persona serían obstáculos. Sin embargo, Frida tuvo la capacidad de sobreponerse a ellos y mediante el arte, la pintura, expresó todas sus dolencias y sentimientos que concluyeron siendo obras de arte reconocidas en diferentes museos. Y es por eso también que es inspiración para muchas personas. Luego de analizar distintas fuentes de información relacionadas con el personaje, nosotros consideramos que Jeff Bezos cuenta con un estilo de comunicación normativa. Este estilo de comunicación está dirigido a cumplir objetivos organizadamente y resolver problemas manteniendo las formas de comunicación. Además, dada su capacidad intelectual y su habilidad de orador, maneja muy bien la comunicación verbal y no verbal,
Es decir, sabe llegar a la persona mediante la palabra y mediante sus gestos, lo cual le permite comunicarse fluidamente. Con respecto a su personalidad, varios especialistas asocian sus ideas innovadoras que le permitieron conseguir el éxito en la empresa con una personalidad sólida. Sin embargo, también es conocido por ser una persona reservada con un gran carácter y que, como él mismo ha comentado, obsesionado con ofrecer lo mejor a sus clientes. También es altamente exigente con su equipo de trabajo y es muy analítico y rápido al tomar decisiones, pero siempre habiendo hecho un análisis previo a la situación. Luego, la competencia más notable de Jeff Bezos es su talento para la innovación. Gracias a esta pudo desarrollar Amazon, que es la compañía de comercio electrónico más grande y exitosa internacionalmente. Además, su talento para innovar se complementa con su exigencia, que es característico de su personalidad, que por lo que al reclutar trabajadores siempre los incentiva a desarrollar el talento en ellos. Jeff Bezos también es considerado una persona con actitud, positiva y muy optimista, ya que antes de fundar Amazon no dudó en dejar su trabajo para poder cumplir sus sueños y objetivos. Arriesgó también sus ahorros, ¿no? que para fundar su compañía. Por otro lado, es importante resaltar sus valores con respecto a lo material, referido al dinero que él ganó gracias a su compañía, y a lo personal, que es referido a su compromiso e intelecto para desarrollarse profesionalmente. Además, su éxito se debe a que logró gestionar sus emociones y no permitió que estos se interrumpieran o se interpusieran en su camino para alcanzar sus objetivos. Eh, los componentes de la inteligencia emocional, como la motivación, lo que lo hizo que abandone su trabajo estable para dedicarse a formar su startup, la empatía, lo que le permitió entender lo que era lo que demandaban los clientes, y sus habilidades sociales fueron claves para el desarrollo de la empresa. Finalmente, para ejemplificar su capacidad de resiliencia, tomaremos como referencia un hecho que ocurrió en el 2015, en la que su empresa sufrió grandes pérdidas luego de lanzar al mercado un producto que fue un fracaso, y esto no hizo que él se desanimara a continuar innovando. Por el contrario, lo impulsó en la búsqueda de crear otros productos innovadores, y fue así como creó el altavoz inteligente Echo y el asistente virtual Alexa. A modo de conclusión, podemos decir que Frida Kahlo expresaba sus sentimientos a través de las pinturas. Asimismo, su principal fuente de inspiración eran los miedos y dolores que la acarreaban a lo largo de su vida. Entonces ella utilizaba este arte para poder comunicar a todas las personas que se sentían identificados con ella. A modo de recomendación, podemos decir que ella a lo largo de su vida pues sufrió de distintos abusos por parte de su esposo y de la enfermedad que la aquejaba. Por lo tanto, se le recomienda, o se le hubiera recomendado, que busque ayuda profesional para así apaciguar el dolor que ella tenía estando en vida. Por otro lado, en el caso de Jeff Bezos, a esta persona se le conoce que es un ejemplo de superación y motivación para muchos empresarios, puesto que es una persona muy trabajadora, analítica y muy constante en lo que hace. A modo de recomendación, se le diría que siga por este camino, pues, ya que le ha dado excelentes resultados, tanto en su vida privada como en el mundo de los negocios, puesto que el día de hoy Amazon es una de las empresas con mayor prestigio tanto en Estados Unidos como en todo el mundo.